Imagina que un día despiertas y miles de personas están convencidas de que cometiste un crimen. Todo se trata de una mentira difundida en Internet. Pero ahí está tu casa, tu nombre, tus datos. Están manipulados, editados, viralizados. La gente de tu ciudad piensa que eres un peligro. Te acosan en la calle, graban tu reacción y te amenazan. Esta es exactamente la historia de Jan Willis. Para entenderla mejor, hoy nos trasladamos al hemisferio sur, a Brasil. Jan se presenta como activista de los derechos humanos. Con atención especial la comunidad LGBTQIA+. Noticias falsas. Víctimas reales. Nos recibe en su casa de Sao Paulo. Es un modesto apartamento de una habitación. En su mesa de trabajo, en las estanterías y sobre el sofá, se amontonan libros de Hannah Arendt, ensayos sobre Donald Trump o un ejemplar del libro 1984. Y el tercer momento chave es ahora. Su rostro es inconfundible en Brasil. Usa lentes de color negro. Su barba y su pelo están rizados. Jan Willis se convirtió en diputado en 2011, pero antes él ya era famoso en todo el país, porque en 2005 ganó una edición del reality show Big Brother Brasil. Y quien venció con 55% de los votos fue Jan Willis. En sus años en el extranjero, ahora te contaremos cómo terminó en el extranjero, Jan cultivó una pasión por las artes visuales. Ahora pinta. Nos muestra una de sus obras y sonríe. Para que te la imagines, es un dibujo de una gorra roja, como la de los seguidores de Donald Trump, con la palabra idiotas estampada. El dibujo tiene un subtítulo en francés que dice: esto no es una gorra, como el cuadro de René Magritte. Jan sonríe, pero sabe que fuera de aquí, de su casa, no está seguro. De hecho, nos pide que no tomemos fotos en el balcón. Quiere evitar que se pueda saber la ubicación exacta del edificio donde vive. Cada vez que sale a la calle, Jan debe enviar su itinerario a un programa gubernamental de protección. Y no es para menos. No es fácil para mí abordar este tema, porque porque me recuerda a heridas que aún no han cicatrizado. Ni siquiera sé si lo harán antes de que termine mi vida. Su vida se volvió insoportable cuando una avalancha de mentiras propagadas por Internet buscó aniquilar su imagen, silenciar su lucha por los derechos LGTB. Todo esto lo llevó a un diagnóstico de depresión y al exilio en 3 países, entre ellos España. Fue el lugar donde, por así decirlo, pude rehacer mi vida, recrearme como persona, recrearme incluso como profesional. Fue allí donde pude trabajar mi faceta de artista visual y es el lugar al que voy y me siento seguro porque tengo cierto anonimato. Después de este reportaje, no sé si el anonimato seguirá. Pero Jan ha vuelto a Brasil. Ahora está alejado de la primera línea política. Le cuesta abordar públicamente este tema de su pasado y lo compara con pedir a una víctima de violencia sexual o de tortura que reviva su historia. Y contar la historia de nuevo implica en a gente vivir la historia de nuevo. Volver a contar la historia implica revivirla, volver a sentirla. De hecho, la palabra resentimiento, que es una palabra en portugués, está cargada de ese significado. Vivir novamente una ferida y un trauma. El resentimiento es revivir una herida y un trauma. Paradójicamente, este tema se convirtió en el tema de mi doctorado. Y yo necesitaba afrontar el trauma, ¿no? Afrontar los dolores y las consecuencias que tuvo en mi vida. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conducida por un ladrón. Para ubicarnos temporalmente, hay que saber que Jan fue elegido diputado federal en el mismo año en el que Dilma Rousseff se convirtió en la primera mujer presidenta de Brasil. En ese momento era uno de los primeros diputados abiertamente gays de todo el Congreso Nacional y actuaba con orgullo. Hoje é o dia do orgulho LGBT,
O día en que a comunidade sexodiversa, a comunidade de gays, lésbicas, bissexuais, travestis y transexuais afirman su orgullo. Dilma Rousseff pertenecía al Partido de los Trabajadores, el PT. Yo era un diputado de la oposición política de izquierda. Era diputado del PSOL, el Partido Socialismo y Libertad. No formaba parte del gobierno de Dilma. Yo hacía oposición al gobierno de Dilma. Dilma Rousseff implementó una política llamada Escuelas sin homofobia. Su objetivo era reducir el bullying contra las personas LGTB en las escuelas. Esa política del gobierno de Dilma era una buena política. Era una política que pretendía distribuir material pedagógico entre profesores y monitores de las escuelas para instruirlos sobre cómo lidiar contra el acoso homófobo, con el acoso contra personas de la comunidad LGBT. Jan apoyó la campaña. Y esto lo recuerda como el nacimiento de la primera mentira sobre él. Un supuesto kit gay. La primera mentira a ser espalhada fue esa. La expresión de kit gay, esa expresión kit gay fue una expresión criada por Jair Bolsonaro. Partió de Jair Bolsonaro, que en aquella época era diputado. Para entonces, Bolsonaro ya era conocido en Brasil por sus exabruptos y su estilo grosero. ¿Para qué serve eso de aquí? Para deformar o carácter das criancinhas. Bolsonaro acusó a Jan de crear un kit gay que se repartiría en las escuelas públicas para fomentar la homosexualidad entre los niños. Pero ¿de dónde sacó Bolsonaro ese dato? Y él presentó en la tribuna de la Cámara un material que no era el material del proyecto Escuelas sin homofobia. Él pegó un material. Tomó materiales del programa de reducción de daños entre usuarios de drogas inyectables. Se trata principalmente de personas travestis, intersexuales, personas que se dedicaban a la prostitución callejera. Y presentó este material como si fuera un material que se distribuiría en las escuelas a los alumnos de primaria y secundaria. Esta mentira del kit gay fue reportada en algunos medios de comunicación como una noticia más de lo que ocurría en el Congreso. Depois da presidente Dilma Rousseff suspender a distribuição do kit anti-homofobia para as escolas, hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad, defendeu mudanças no kit. Os kits acabaram provocando desgaste entre o governo e a bancada evangélica e católica, que consideraram o material impróprio. Péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay. Por todo o Brasil, a fala do então secretário do Ministério da Educação e o conteúdo do kit escolar sobre homossexualismo foram criticados por pais de alunos. Jan acusa a la prensa de no haber cumplido con su responsabilidad de filtrar, de señalar que ese material no era verdadero. Esto creó pánico en la sociedad conservadora brasileña. La mentira salió del Congreso y aterrizó también en las redes sociales. Es importante señalar que en esa época las redes sociales estaban en pleno auge. X se conocía como Twitter, mientras que Instagram y Facebook, aunque ya existían, eran muy diferentes. Las redes sociales ya te permitían impulsar una publicación, ¿no? Que esa publicación fuera impulsada de forma no orgánica. Es decir, pagar para posicionar ciertos contenidos en Internet. Entonces, esa publicación comenzó a ganar impulso al principio de forma artificial, luego de manera orgánica, y comenzó a crecer exponencialmente. Entonces la gente empezó a creer que realmente existía un kit gay y comenzaron a culparme porque la asociación era inmediata. Para comprender lo que Jan quiere decir sobre la asociación inmediata, hay que entender que muchas de las informaciones falsas que circulan en las redes sociales no son completamente inventadas. Estas informaciones falsas suelen construirse a partir de partes de verdad que, al ser sacadas de contexto o manipuladas, terminan creando una narrativa que es engañosa. Son distorsiones que dan lugar a versiones falsas de la realidad. Por ejemplo, en el caso del kit gay, la asociación con Jan era inmediata. Si hay un kit gay para ser distribuido en las escuelas, este kit solo puede ser distribuido por el diputado que es gay y que está en el Congreso Nacional. ¿No? No.
Ponemos al kit gay como ejemplo de desinformación porque fue la primera mentira, pero la situación de Jan no se quedó aquí. Ese proceso de difamación Este proceso de difamación digital fue creciendo a medida que yo, cuanto más relevancia ganaba en la escena política, cuanto más prestigio tenía internacionalmente, cuanto más actuaba en defensa de los derechos humanos, más crecía esta desinformación como respuesta, de una manera cada vez más organizada. Y de manera cada vez más organizada. Por poner otro ejemplo, los hijos de Bolsonaro difundieron mentiras que vinculaban a Jan con la persona que apuñaló a su padre cuando estaba en campaña en 2018. Dios, patria, familia y libertad. Pero antes, en 2016, el acoso contra Jan alcanzó lo que él llama una escala industrial. Él cree que lo que sufrió fue parte de un proceso político más amplio, dirigido contra la izquierda brasileña y que además fue un experimento de comunicación política. Jan identifica claramente a un grupo que trabajó en esto, el movimiento Brasil Libre. Fueron ellos quienes sofisticaron esta tecnología política de difamación digital y desestabilización de los adversarios mediante la difusión de mentiras a escala industrial y mediante el acoso y la persecución personal. Es decir, movilizaban a personas donde quiera que yo estuviera. Si yo estaba en un restaurante, alguien informaba: Jan Willis está en el restaurante. Entonces enviaban a alguien que estuviera más cerca para que fuera donde yo estaba a insultarme, a maldecirme, a reproducir las mentiras y a grabar mi reacción. Filmar mi sorpresa porque no podía reaccionar. Era una sorpresa porque nunca había visto a esa persona en mi vida y esa persona empezaba a insultarme en persona, mientras que al mismo tiempo se difundía esa mentira. Que además de estar financiados, hasta hoy no sabemos exactamente por quién, pero estaban financiados, no tienen escrúpulos. Son personas capaces de mentir deliberadamente. Entonces, este grupo, a partir de 2016, comenzó a tomar protagonismo en estas mentiras contra mí. Para entenderlo mejor, podemos decir que el movimiento Brasil Libre es el equivalente brasileño al movimiento MAGA de Estados Unidos. Es un grupo de derechas identificado con el liberalismo económico, que nació al calor de unas protestas muy importantes que hubo en Brasil en 2013 y 2014. Aunque no esté escrito en sus estatutos, parte de su agenda va contra lo que ellos denominan ideología de género. Entonces, claro, chocaron frontalmente con todo lo que Jan Willis representa y el movimiento pro derechos LGTB. Las acusaciones llegaron a una mentira que para Jan Willis fue aún más feroz y dañina. Del kit gay pasaron a la acusación más feroz, que para mí es la más dañina, que fue la acusación de que yo defendía la pedofilia, ¿no? En realidad, lo que yo defendía era el matrimonio igualitario, el derecho que tienen las personas homosexuales a casarse por lo civil, no por la Iglesia, y a tener la protección que el derecho civil otorga a todos los ciudadanos. Desataron una campaña de pánico moral contra mí. Jan nos dijo que puede identificar a grupos políticos que publicaban mensajes contra él en las redes sociales y que pagaban para obtener visibilidad. Pero después de eso, la gente normal de la calle, como tú o como yo, también compartía esa información. Jan usa la metáfora de un barril de pólvora. Alguien enciende la mecha y la mentira se propaga sola, incendiando y amplificando el odio. Entonces era una tergiversación de esa ley. Usaban el mismo número de la ley. En un país, sí, mayoritariamente despolitizado como el nuestro, en un país con muchos analfabetos funcionales, un país de no lectores, un país en el que la gente se informa poco, de verdad. Entonces, en ese país vulnerable, con una mayoría susceptible a la desinformación, difundieron esa noticia. En las calles, Jan también sentía los efectos de la campaña de odio. En 2016, después de un mitin en Río de Janeiro, fue reconocido por un grupo de 5 hombres mientras caminaba hacia su auto. Le gritaron que iban a lincharlo y recogieron palos y piedras de la calle para atacarlo. Tuvo que correr desesperadamente para refugiarse en el coche, mientras los agresores pateaban la carrocería. Cuando ellos cruzaron conmigo, ellos me identificaron
Cuando se cruzaron conmigo, me identificaron y gritaron que me iban a linchar, y cogieron palos y piedras que había en la calle para lincharme por esa mentira. En 2016 pedí escolta para mí, porque la situación era insoportable. Pero no se la otorgaron. Luego ocurrió el impeachment a Dilma Rousseff. Al anunciar su voto, Bolsonaro rindió homenaje al militar que dirigió el centro de detención donde Rousseff fue torturada en los años 70. Esa noche, Jan hizo algo que sorprendió a más de uno. El día del juicio político contra Dilma, Bolsonaro dedicó su voto al torturador de Dilma Rousseff. Eso fue demasiado para mí. Ya estaba bajo una gran presión por esa violencia y ese gesto fue para mí una de las cosas más abominables que ha vivido la política. Esa noche, Jan escupió indignado en la cara de Bolsonaro. Y esa noche escupí indignado en la cara de Bolsonaro. No solo porque había dedicado su voto a un torturador, sino porque también me había insultado un minuto antes. Ese insulto fue, por así decirlo, la gota que colmó el vaso de su comportamiento acosador hacia mí en la Cámara de Diputados, que está ampliamente documentado. Es casi como si el acosado se rebelara contra el bully. Me asediaba el tiempo entero. Me insultaba. Me acosaba constantemente, me insultaba, me encontraba en los pasillos y tenía una actitud violenta, me empujaba. Sí, y yo lo aguantaba, y mis compañeros lo aguantaban, porque yo era un hombre gay. En un país como Brasil, que hoy en día es el país que más personas LGBT mata, esa violencia contra mí se había naturalizado. Según datos del Grupo Gay de Bahía, una asociación pionera en la defensa del colectivo en Brasil, en 2025 hubo 237 asesinatos de personas LGTB en el país. La cifra de esta ONG sitúa a Brasil como el líder mundial en esta estadística. La prensa lo invitó varias veces a debatir con Bolsonaro en programas de televisión. La intención no era precisamente informar. Servía para reírse. La propia prensa me invitó varias veces a ir a programas de televisión y de debate con él para servir a un círculo mediático. Y yo siempre me negué. Pero lo más complicado de esta historia de odio y violencia aún no había llegado. En el año 2018 ocurrió algo que lo afectó profundamente y que además cambió el curso de la política brasileña. A Jan se le humedecen los ojos cuando recuerda el instante que lo cambió todo para él. Un año horrible. Fue un año horrible, tanto que si pudiera borrarlo de nuestras vidas, lo haría. Fue el año en que Marielle Franco fue asesinada. Fue el año en que Marielle Franco fue asesinada, el 14 de marzo de 2018, 4 días después de mi cumpleaños. Después de mi aniversario. Agora chegou a nossa vez. Vamos ocupar o nosso lugar na cidade e na política, ter o que nos é de direito. Nossa voz, muitas veces silenciada, terá de ser ouvida. La concejala Marielle Franco era su compañera de partido y también era activista de los derechos humanos. Según las investigaciones, el crimen, cometido en el centro de Río de Janeiro, fue encargado por un político rival y estuvo motivado por intereses económicos. Y 4 horas después del asesinato de Marielle, ese grupo... Y 4 horas después del asesinato de Marielle, ese grupo llamado Movimiento Brasil Libre difundió una calumnia, una mentira sobre ella, diciendo que había sido asesinada porque tenía una relación con un narcotraficante. Marielle era lésbica. Marielle era lesbiana. Esta mentira fue compartida por una desembargadora. Esta mentira fue compartida por una jueza del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro y por un parlamentario llamado Alberto Fraga. Esta mentira acabó con toda la solidaridad que se había creado en un primer momento en torno a Marielle Franco y hasta hoy hay personas que siguen reproduciendo esta mentira. No bastó con matarla de la forma más cobarde y brutal, con una ráfaga de metralleta en la cara, sino que también la mataron una segunda vez con una mentira contra ella. Matarla una otra vez con una mentira contra ella. Tras el asesinato de Marielle,
la Cámara de Diputados accedió a poner escolta a Jan. Ya había presentado 17 denuncias ante la Policía Federal por amenazas de muerte. Una de ellas decía que habían localizado los puntos ciegos de las cámaras del Congreso Nacional, donde podían atacarme sin que las cámaras pudieran identificar a los agresores. Empezaron a llegar amenazas contra mis hermanas y mi madre. Llegaban a través de llamadas a su oficina, a su casa y a la casa de su madre. Llegaban por redes sociales, por correo postal y electrónico. Lo que más me asustó fue que alguien, su red era tan extensa, que alguien fotografió la fachada de la casa de mi madre en mi ciudad. Dijo que sabía a qué hora salían mis hermanas de casa y que iban a decapitarlas. Fue entonces cuando decidí que tenía que irme, porque no se trataba solo de mí. Si yo moría no pasaba nada, pero otras personas podían morir por mi culpa. No lo sabía, pero entré en un proceso de depresión. No podía salir de casa, no podía ir a ningún sitio. También pidió la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual exhortó al Estado brasileño a proteger su vida. Sin embargo, el gobierno de Michel Temer ignoró esta petición. Denegó la medida cautelar. El Estado negó oficialmente que estuviera siendo amenazado, aunque lo estaba, y por lo tanto la Comisión Interamericana indicó el exilio. Y entonces me fui al exilio con una mano delante y otra detrás. Con una mano na frente y una otra atrás. Jan regresó a Brasil en 2023 después de 4 años en el exilio. Desde entonces no ha vuelto a recibir amenazas. Él piensa que esto quizás se debe a que ya no tiene cargos políticos y también porque ha restringido los comentarios en sus redes sociales. Como ya hemos comentado antes, debe avisar de sus movimientos al gobierno. A pesar de todo lo vivido, ahora se siente más seguro. Yo saí muy poco de casa. Salgo muy poco de casa. He llevado una vida más recluida. Hago mi trabajo como intelectual público, que es mi forma de estar protegido, pero hoy me siento más protegido que en 2018. Jan salió del país en el mismo año en el que Bolsonaro se convirtió en presidente. Vivió un tiempo en Estados Unidos, Alemania y España. Los daños morales causados por las medidas tomadas contra mí nunca han sido reparados. Tengo miedo de la gente. Me sobresalto cuando estoy en cualquier lugar y alguien se me acerca. No sé qué va a hacer esa persona. Destruyó la mejor relación que tenía conmigo mismo. Mi relación con los seres humanos, que era el hecho de estar desarmado, de gustarme la gente. Me formé en periodismo y trabajé 10 años en la prensa por eso. Porque me gustaba la gente, escuchar historias. Hoy desconfío de la gente, cojo un Uber y tengo miedo, comparto todos mis movimientos con algunas personas. No me siento seguro. Con la perspectiva de los años, le preguntamos si después de lo que le pasó a él, notó un aumento de la violencia o de las amenazas contra otros miembros de la comunidad LGTB. Lo tiene claro. Su caso no era un ataque individual. El ataque contra mí, aunque en ese momento se trató como un ataque contra un individuo, era en realidad un experimento de comunicación política. Yo era un conejillo de Indias. Después, ese modelo de comunicación se extendió a otras personas. La historia de Jan es un ejemplo de cómo las campañas de desinformación, amplificadas por las redes sociales, tienen consecuencias en la vida real. Van más allá de los hashtags. Esa es la historia. Las noticias falsas no son algo inmaterial. Quienes participan alegremente en los hashtags, quienes comparten los memes, quienes comparten la mentira afectada en ese momento por su emoción, ponen su emoción, su odio, por delante de la razón. No tienen idea de cómo esto afecta a la vida de las personas reales, personas concretas. A pesar del dolor, esta es también una historia de resistencia. Sí, tengo miedo. Pero al mismo tiempo que tengo miedo, también sé que tengo la responsabilidad como ciudadano de marcar una línea, trazar una línea en el suelo y decir, no pasarás.
Aquí no pasarás. Y creo que todos deberíamos hacer eso. Es la única manera de salvarnos. No hay otra. De lo contrario, es ir caminando con nuestros propios pies hacia la cámara de gas, hacia los pelotones de fusilamiento, cosa que yo nunca haré. Yo muero luchando. Eu morro lutando. Este podcast ha sido posible gracias al trabajo en Brasil de Manuel Pérez Bella, Alex Mirham, Wallace Carballo y Sebastião Moreira, quienes hicieron la producción, redacción y registro audiovisual. Este episodio está escrito entre Sao Paulo y Madrid por Manuel Pérez Bella y Maite Valadez, locutado por Raquel Godos bajo la dirección de Javier Marín. La edición de audio es de Esteban Novillo. Eugenio Ponz hizo el doblaje al español de las declaraciones de Jan Willis. El equipo lo completan Desiree García, Sergio Hernández, Jorge Ocaña, Angélica Rodríguez y Marta Alonso. El testimonio de Jan Willis es uno de los recogidos en el proyecto de EFE Verifica Noticias Falsas, Víctimas Reales, sobre el impacto y el dolor que causa la desinformación, realizado en colaboración con la Red Internacional de Verificación.